Voy a preparar esta receta que había visto por redes sociales. Se llama Marry Me Pasta. Vamos a empezar cortando todos los ingredientes. Tenemos cebolla roja que le he picado en cubitos chiquititos. Tenemos ajo que también lo he picado chiquitito. Tenemos estos deliciosos tomates cherries que los voy a partir en dos. Y vamos a preparar la pasta. Puedes usar la pasta que más prefieras, simplemente siguiendo las instrucciones del empaque. Luego en una sartén vamos a empezar a cocinar usando aceite de oliva. Vamos a cocinar la cebolla junto con el ajo. Luego vamos a agregar el resto de los ingredientes. Tenemos pasta de tomate. Estoy utilizando una mezcla de especias que se las voy a dejar en la caja de descripción, pero es básicamente orégano con laurel en polvo, tomillo, romero. Voy a combinar bien esto, voy a cocinarlo y luego podemos agregar nuestros deliciosos y jugosos tomates. También estoy agregando levadura nutricional, esto le da un sabor demasiado delicioso. Vamos a agregar un poquito de caldo, que puede ser caldo de verduras, puede ser caldo de pollo, de carne o incluso un poquito de agua si es que no tienes caldo contigo. Una vez que esto hierve, le vamos a agregar también un poquito de leche y también estoy agregando unas cuantas hojitas de albahaca picada. Albahaca fresca va a ser una gran diferencia de este plato, le va a dar un sabor demasiado delicioso. Y con respecto a la leche, puedes utilizar la leche que prefieras. Yo estoy usando leche de coco, pero leche de vaca también puede funcionar. Vamos a mezclar esto bien, dejamos que hierva por un par de minutos más y podemos agregar nuestra pasta que ya está cocida. Vamos a mezclar y miren lo delicioso que queda, realmente es una exquisitez. A toda mi familia le encantó. La idea al inicio era poder preparar esto y de alguna manera tener un poco para el almuerzo, para la cena. Al final esto se acabó demasiado rápido, cosa que es buena señal porque estoy segura que les encantó a todos en casa, así que estoy segura que a ustedes también les va a gustar. Lo he servido con un poquito de queso mozzarella light que se le puse por encima. Le puse unas cuantas hojitas más de esta deliciosa albahaca y de esta manera tenemos un almuerzo bastante delicioso. Estoy utilizando esta pasta que en realidad no es una pasta regular, es una pasta que ya tiene un poco de proteína dentro de ella, así que no me hago ningún problema con respecto a la cantidad de proteína que tiene este plato, pero ustedes pueden simplemente modificarlo con lo que ustedes prefieran. Les voy a mostrar cómo pueden preparar este delicioso pollo con salsa de miel. Vamos a empezar con lo que va a ser, digamos, lo principal en este plato, lo que le da vida a este plato, y es la salsa. En un bol vamos a combinar todos los ingredientes. Tenemos miel, tenemos sriracha, tenemos vinagre blanco. También puedes usar vinagre de arroz si lo prefieres o si lo tienes en casa. Puedes utilizar también aceite de sésamo o aceite de oliva. Vamos a agregar un poco de jengibre en polvo, un poco de sal, un poquito de pimienta y vamos a combinar esto muy pero muy bien. Luego vamos a cocinar nuestro pollo. Yo decidí comprar esta parte del pollo que viene de la pechuga. Acá le dicen pejerreyes, si no me equivoco, el corte pejerrey. Me encanta porque no necesitas cortarlo, ya viene listo. Lo lavas obviamente, lo secas y luego lo vamos a condimentar simplemente con sal y pimienta, nada más. Vamos a cocinar esto en una sartén. Le puse un poquito de aceite en spray, casi no necesita aceite, se cocina súper rápido, sale súper jugoso. Realmente me encanta tener ese tipo de corte en casa porque hace que cocinar realmente sea muchísimo más fácil. Vamos a dorar esto por ambos lados, aproximadamente 4 minutos en cada lado, a un fuego yo diría medio alto. Una vez que esto está cocido, vamos a preparar un poco de verduras, porque necesitamos agregar verduras. Voy a utilizar este zucchini o zapallito italiano que tenía en casa. Lo voy a cortar en cubos grandes y lo voy a cocinar casi de la misma manera como cociné el pollo. Lo voy a poner en una sartén, lo voy a saltear con un poquito de sal, pimienta, ajo en polvo y una vez que esto está listo, lo vamos a dejar a un lado. Voy a regresar al pollo, el pollo ya está dorado, está delicioso. Voy a agregar la combinación que habíamos hecho anteriormente con todos los condimentos, con la miel, con la sriracha. Luego decidí retirar el pollo y seguir cocinando la salsa por un poquito más de tiempo porque no se estaba espesando y yo quería que esté un poco más espesita. Si gustas, puedes agregar una cucharita de maicena disuelta de repente en, yo diría, medio vaso de agua, si es que lo prefieres. Si no, no hay ningún problema, simplemente tienes que tener un poquito de paciencia. Una vez que la salsa está lista, prácticamente tenemos todo listo, simplemente queda servir. En un bol voy a servir una porción de arroz con nuestra verdura deliciosa que acabamos de cocinar.
Me encanta realmente utilizar zucchini o zapallito italiano porque se siente algo bastante ligero pero lleno de sabor. Vamos a agregar nuestro pollo y vamos a agregar un poquito más de esta salsa por encima. Esta salsa deliciosa que por ahí les comento es un poquito picante, pero si no te gusta el picante simplemente puedes reducir la cantidad de la sriracha que vas a encontrar en la receta. Para nuestra cena vamos a preparar pasta. A mí me encanta la pasta y esta pasta de acá realmente es súper saludable porque vamos a hacer la salsa utilizando coliflor. Coliflor es algo que siempre tengo en casa, realmente se cocina muy rápido, es muy versátil. Lo que voy a hacer es cocinarla simplemente hirviéndola en agua con un poquito de sal. Voy a cortarlo en trocitos y además de eso voy a quitar la parte del medio que es muy dura. Voy a poner esto a hervir por unos cuantos minutos, yo diría unos 5 o 6 minutos hasta que se ponga bastante suavecito. Incluso el color cambia un poquito, se pone un poco más transparente. Una vez que eso está listo, lo voy a retirar. No voy a botar el agua porque la voy a usar en unos momentos, así que voy a retirar solamente la coliflor y la voy a transferir a la licuadora. Yo estoy utilizando esta licuadora, no me acuerdo cómo se dice, de inmersión, si no me equivoco, pero puedes utilizar obviamente una licuadora regular. Además de eso, como tenemos el agua ya hirviendo, voy a aprovechar para cocinar unas cuantas arvejitas que las voy a poner allí y luego vamos a regresar a la salsa. Acá vamos a agregar un diente de ajo, vamos a agregar una pizquita de sal y acá tengo nueces de cajú que las había remojado en agua hirviendo por unos 5 minutos. Además de eso estoy utilizando leche, puede ser leche de almendras, leche de avena, puede ser leche regular, depende de lo que ustedes prefieran. Y vamos a empezar a licuar esto muy pero muy bien. Tienen que tener un poco de paciencia para que se ponga cremosito y para que todo se licúe y se ponga homogéneo. Y así de esta manera vamos a tener una consistencia bastante cremosa. Esto diríamos nosotros que vendría siendo como una salsa Alfredo saludable. Puedes agregar también levadura nutricional. No tenía levadura nutricional en casa, es por eso que lo omití. Si quieres otra opción, podría ser queso parmesano si es que no eres vegano. Para esto ya nuestras arvejas están listas, las voy a retirar y en el mismo líquido que ha quedado allí voy a cocinar la pasta. Puede ser la pasta que prefieras, la voy a cocinar por unos 8 o 9 minutos dependiendo de las instrucciones que vengan en el empaque. Y luego, para terminar con el plato, en una sartén vamos a agregar nuestra salsa. Vamos a agregar un poquito más de leche, voy a agregar ya mi pasta que ya está cocida y vamos a agregar también nuestras arvejas. Vamos a mezclar esto muy bien y miren lo cremoso que queda esto, realmente es increíble. Normalmente con una pasta Alfredo yo trato de no echarme tanta salsa porque sé que está hecha con bastante grasa, mantequilla y esas cosas, pero como esta salsa es tan saludable realmente puedo comer muchísimo más si es que se me antoja, ¿no? Ahora llegamos al almuerzo y creo que esta es mi receta favorita de todas las que les voy a mostrar el día de hoy. Es fácil, deliciosa y les va a encantar a todos en tu casa. Vamos a empezar sazonando nuestro pollo. Yo estoy utilizando este corte de pollo que es el pejerrey de la pechuga, esa colita que está pegada a la pechuga que es súper suavecita. Voy a sazonar esto con una mezcla de condimentos para tacos. Igual abajo en la caja de descripción les voy a dejar cómo pueden preparar su propia mezcla de condimentos. Luego también le agrego un poquito de sal, un poquito de pimienta y unas gotitas de jugo de limón. Vamos a untar esto muy bien en el pollo. Luego vamos a cocinar esto en una sartén que está o debería estar a fuego medio alto. El mío estaba más alto de lo regular y se me quemó un poquitito nada más. Estoy cocinando esto con aceite de oliva en spray y como es un corte de pollo bastante pequeño, realmente va a tomar muy poquito tiempo, aproximadamente 4 minutos por lado. Voy a dejar eso a un lado mientras que baja un poco la temperatura porque está súper caliente. Y voy a aprovechar para poder picar un poquito de lechuga y unas hojitas de culantro que voy a usar más adelante. Ahora voy a regresar al pollo y lo voy a deshilachar o lo voy a cortar en trocitos pequeñitos y luego vamos a pasar a preparar la salsa que va a envolver este delicioso pollo, que realmente es deliciosa y va a hacer que este plato sea diferente. Vamos a empezar a mezclar mayonesa. Esta es mayonesa vegana, pero también puedes utilizar mayonesa light, la regular, la que tú prefieras. Le he puesto un poquito de salsa de chipotle y unas hojitas de culantro que habíamos picado anteriormente. Ajusté un poco la sal, la pimienta y combiné todo eso
quedó muy pero muy bien. Luego tomamos una tortilla y vamos a hacer un corte que va a ir solo hasta el medio. Luego rellenamos dividiendo el espacio de las tortillas en cuartos. En una parte vamos a agregar la lechuga picada, en el otro cuarto vamos a agregar queso mozzarella light, en el otro lado vamos a agregar nuestra salsa de chipotle y en el último cuarto vamos a acomodar nuestro pollo que acabamos de picar. Ahora solo lo vamos a envolver de esta manera hasta que tengamos esto de resultado. Y para hacerlo aún más delicioso, lo que vamos a hacer es dorar la tortilla en una sartén que ya tiene un poquito de aceite de oliva en spray y simplemente lo vamos a dejar allí por unos minutos, un par de minutos, para que se ponga doradito, obviamente por ambos lados. Y así va a ser el resultado final. Queda súper crocante, delicioso. El pollo está súper bien sazonado. La crema realmente ayuda a elevar este plato. Es bastante fuera de lo común en mi opinión. Muy distinto a lo que normalmente preparo para el almuerzo. Así que estoy segura que a ustedes también les va a encantar. Y como se dieron cuenta, realmente no necesitan tanto tiempo. Una vez que tienen ya los ingredientes picados, listos, realmente el armado de esta tortilla o de este wrap es muy pero muy fácil. Ok, para esta ensalada vamos a hacer una combinación de diferentes tipos de ensalada que a mí me encantan. Primero el chopped salad que ya les había mostrado en videos anteriores, y vamos a combinar esto con un toque de condimentos que le va a dar un estilo así medio mexicano, digamos, a la comida. Y además de eso vamos a agregar atún porque es una de mis proteínas favoritas, porque es muy rápido de preparar, es perfecto para poder mezclar con ensaladas y además de eso tiene un montón de proteína. Lo primero que estoy haciendo, como se dan cuenta, es picar todas las verduras, todo lo que voy a utilizar en la ensalada. Acuérdense que abajo en la caja de descripción vas a poder encontrar todos los ingredientes. Luego voy a tomar un pedacito nada más de palta y la voy a presionar utilizando un tenedor. Voy a agregar sal, voy a agregar un poquito de jugo de limón y lo voy a dejar a un lado. Ahora, para armar nuestra ensalada vamos a poner nuestras verduras. Tengo aquí lechuga, voy a acompañar esto con el atún que les había mencionado. A mí me gusta comprar el atún que viene envasado con agua, no el que viene con aceite. Lo voy a poner aquí y además de eso voy a agregar un poquito más de proteína, fibra, carbohidratos, digamos, ¿no? Con estos frijoles negros que ya están cocidos. Tengo también maíz dulce, tenemos pimiento, cebolla, en realidad todas las verduras que me encantan. Estoy agregando incluso un poquito de culantro picado chiquitito y vamos a acomodar nuestra palta en el medio de esta manera. Y para preparar nuestro aliño, esta fue mi parte favorita porque es lo que hace que esta ensalada sea tan deliciosa. Vamos a preparar este aliño utilizando yogur griego. Ahora, yo sé que a algunas personas no les gusta el yogur griego, puedes combinar la mitad de yogur griego con la mitad de algún tipo de mayonesa light. Además de eso le estoy agregando sal, pimienta, comino y jugo de limón. Vamos a combinar esto muy bien y como se dan cuenta este bol es demasiado chiquitito, así que lo voy a transferir a otro y de esta manera vamos a tener nuestro aliño delicioso que va a hacer que este plato realmente sea uno de los mejores que he preparado hasta ahora. Si quisiéramos, incluso podríamos agregar una porción de arroz o de repente acompañarlo con tortillas. Yo realmente lo voy a dejar así como está y como se dan cuenta es bastante colorido, es delicioso y vamos a agregar nuestro aliño cremoso por encima. La idea aquí es picar todo chiquitito para que sea mucho más fácil comerlo, así que voy a mezclar todo esto muy pero muy bien y voy a disfrutar de esta deliciosa ensalada para el almuerzo. Voy a aprovechar que había comprado camote para cocinarle a Chiqui, a mi perrito, y voy a tomar un camote y la voy a preparar para mi cena. Tengo aquí un camote que lo he cortado en dos, también lo conocen como batata, es un tipo de papa dulce, y lo que vamos a hacer es agregarle unas gotitas de aceite de oliva, un poquito de sal, un poquito de pimienta, lo voy a esparcir, lo voy a untar muy bien y luego esto va a ir al horno, un horno bastante caliente, 180 a 200 grados centígrados por aproximadamente una media hora o hasta que se ponga suavecito. Luego lo voy a dejar enfriar allí mismo en el horno porque no iba a cocinarlo o no iba a prepararlo de inmediato. Así que lo dejé allí y una vez que estaba frío, que ya tenía un poco de hambre, voy a buscar qué cosa más hay en la refrigeradora y pude encontrar estos garbanzos que había preparado hace, si no me equivoco, 2 días atrás en una clase que estoy tomando de artes culinarias plant-based. No sé si les conté, pero allí estoy
especializándome en plant-based porque ya he estudiado artes culinarios anteriormente, pero quería hacer algo distinto. Así que en la clase preparamos garbanzos en una salsa de tomate junto con almendras y pasas. Realmente estaba delicioso. Me había sobrado bastante, como ven aquí, así que voy a utilizarlo para poder rellenar los camotes. A los camotes les voy a quitar el centro simplemente porque me gusta aplastarlo un poquito, hacerlo puré y luego los voy a volver a agregar dentro del camote. Este es un paso que lo pueden obviar si desean. A mí me encanta la textura, la combinación de texturas. Este camote estaba súper dulce, así que decidí no agregar nada para no arruinar el sabor. También he encontrado aquí que tenía paltas, así que lo aplasté con un tenedor, le puse un poquito de sal y todo esto va a ir encima de este delicioso camote. Y luego vamos a armar ya nuestros camotitos. Tenemos acá nuestra base. Acuérdate que lo puedes rellenar con lo que más te gusta. Si quieres agregar carne molida, también lo puedes hacer. Yo he preparado esto incluso en versión desayuno, si es que recuerdan haber visto ese video. He preparado cosas parecidas anteriormente. Luego que tenemos ya nuestros garbanzos, podemos agregar nuestra palta y finalmente nuestros shallots por encima. Quedó realmente delicioso, me encantó cómo se ve. Creo que estaba demasiado orgullosa de este plato, no solamente cómo se ve, sino también el sabor estaba delicioso. Abajo en la caja de descripción igual les voy a dejar todas las recetas. Para el almuerzo decidí preparar un sándwich de pollo crocante, pero quería hacer una versión saludable. Así que voy a empezar golpeando la pechuga de pollo. Como se dan cuenta, aquí estoy utilizando unas hojas de papel para poder golpearla, para que se ponga delgadita. Luego vamos a combinar todas las especies que voy a poner en el pollo. Tenemos ajo en polvo, tenemos paprika, sal, pimienta y también estoy agregando un poquito de pimienta de cayenne. Vamos a esparcir esto encima del pollo. Como siempre tenemos que condimentar ambos lados y luego lo que vamos a hacer es batir un huevo. A este huevo le vamos a agregar un toquecito nada más de sriracha porque quiero que sea un poquito picante y lo único que vamos a hacer es mezclarlo de esta manera. También tenemos que preparar lo que va a hacer que este pollo sea crocante y va a ser el pan rallado. Voy a utilizar pan rallado integral. ¿Cómo lo preparas? Es simplemente hecho con pan integral. Este es un pan integral que ya lo tenía hace 2 días, que estaba duro. Simplemente lo licué y lo guardé en este frasquito. Voy a agregar un poco en este plato y luego lo que vamos a hacer es agregar un poquito de esos condimentos que nos sobró del pollo. Una vez que tenemos todo esto combinado, todo está listo, vamos a mezclar y vamos a tomar nuestra pieza de pollo, lo vamos a pasar por el huevo y luego lo vamos a pasar por el pan. Para eso yo ya tengo el horno que está caliente, 170-180 grados centígrados. El tipo de horno que yo tengo es un horno que tiene calor por abajo y por arriba. Puedes utilizar tranquilamente el horno regular. Lo que sí te recomiendo es agregar un poquito de aceite en spray para que se pueda dorar la parte de encima. O si tienes una freidora de aire, también lo puedes cocinar en la freidora de aire. Yo tengo este hornito que realmente me salva de muchas cosas y como se dan cuenta, miren lo doradito que quedó. Realmente queda súper crocante, delicioso, lleno de sabor. Compartí eso con mi hermana porque hice 2 sándwiches y le encantó. Luego lo que vamos a hacer es preparar nuestro sándwich. Tenemos nuestro pan que lo puedes calentar, lo puedes tostar si gustas. Estoy agregando esta mezcla de mayonesa light con yogur que ustedes me han visto varias veces. También le agregué un poco de sriracha para hacerlo picante. Vamos a agregar un poco de hojitas de lechuga y de esta manera tenemos nuestro super sándwich de pollo saludable, lleno de proteína, lleno de sabor. Con esta receta quiero mostrarles que es posible comer saludable en casa.